Hablamos del SH como una solución eficiente y aproximada al problema de los vecinos más cercanos. Para ello partimos de una idea simple: aplicar a los puntos una función de hashing de forma tal que los puntos que son parecidos, cercanos, colisionen en un determinado bucket. De esta forma, para un potencial punto consulta, aplicamos una función de hashing y esta función de hashing y accedemos al bucket de la tabla de hash indicado por la misma. Luego calculamos la distancia entre nuestro punto consulta y los puntos dentro del bucket, devolviendo el más cercano o los k más cercanos bajo una cierta definición de distancia. En sí, esto lo que nos permite es plantearnos algunas motivaciones de esta técnica para poder resolver este problema, ¿sí? Y esencialmente en lo que ya estuvimos estudiando respecto a funciones de hashing, en particular cuando hablamos de funciones criptográficas, existía un concepto deseable, digamos, en las funciones criptográficas que era el efecto avalancha. El efecto avalancha consistía en que un cambio mínimo en la clave tenía que producir un cambio significativo en el resultado que teníamos, y esto es lo que se interpretaba como el efecto avalancha. En este sentido, o sea, en el caso del SH, lo que nosotros vamos a querer es específicamente lo opuesto, ¿no? Queremos que cosas similares, es decir, que tal vez tengan una pequeña variación en sus claves, en sí queden en el mismo bucket. Por otro lado, algo que se ve en utilización aquí, digamos, es el hecho de contar con lo que es la magia de las funciones de hashing, ¿no? Cuando empezamos a aprender sobre funciones de hashing, probablemente estas nos parecieron algo mágico, ¿no? Nosotros usualmente tenemos una gran cantidad de claves y queremos hallar el resultado de una clave K, y usualmente podemos acceder directamente al resultado de la misma evaluando la función de hashing en O de 1 sin tener que buscar muy lejos o demasiado lejos, ¿sí? Y al mismo tiempo ya hablamos, ¿no?, de que el SH es una mejor solución al problema de los vecinos más cercanos porque nos evita justamente realmente tener que hacer fuerza bruta, ¿no? En sí no tener que hacer algo ODN, tomar este punto de consulta que tenemos y consultarlo contra todos los demás puntos, sino que prácticamente no de uno poder resolver eh, haciendo una búsqueda, digamos, sobre algunos de esos resultados que colisionan, digamos, con lo que estamos buscando, el resultado que queremos. Y en este sentido es interesante pasar a caracterizar en cierta forma algunas cosas que queremos de esta función de hashing, ¿sí? En ese sentido, algo que vamos a querer inicialmente es que nuestra función de hashing pueda procesar cualquier punto en R a la de dimensiones y darnos como resultado un número de bucket. Al mismo tiempo, nosotros queremos, y esto es muy importante, que cosas similares caigan en un mismo bucket, ¿sí? Pero no solamente queremos esto, sino que para nosotros es muy importante la distribución de probabilidad que la función del SH hace sobre este conjunto de buckets, ¿sí? Es por eso que vamos a pedir algunas cosas, ¿no? Queremos que en el mismo bucket exista o haya una cierta alta probabilidad de encontrar objetos similares en este mismo bucket, ¿no? Y acá hay una de las cosas que nos podemos preguntar, es decir, bueno, ¿qué tan alta queremos que sea esta probabilidad? ¿Qué tan similares queremos que sean estos digamos, objetos que estamos comparando en ese bucket? Y al mismo tiempo, algo que vamos a querer pedir en construcción va a ser de que sea poco probable encontrar objetos muy disímiles en un mismo bucket, ¿no? Y acá algo que podríamos preguntarnos en sí es que, bueno, ¿qué tan poco probable queremos, digamos, que estos objetos sean disímiles? ¿Y qué sería algo disímil, no? O sea, ¿cuál sería la medida de algo disímil para nosotros o no? ¿Sí? En ese sentido, o sea, esto lo podríamos plantear, digamos, para esta función como 4 posibles parámetros, 2 probabilidades y 2 distancias que vamos a utilizar.
En sí vamos a tener una probabilidad de que en el mismo bucket encontremos objetos similares al pedido, a nuestro objeto consulta. Esta va a ser P1. Por otro lado vamos a tener la probabilidad de que en el mismo bucket encontremos objetos distintos o disímiles al pedido. Esta va a ser la probabilidad 2. Por otro lado vamos a plantear una distancia máxima para considerar dos objetos como similares y una distancia mínima para considerar dos objetos como muy distintos. En sí, la probabilidad 1 la podemos entender como la probabilidad de que la función del SH nos dé una colisión si la distancia entre dos puntos es menor o igual a la distancia 1. Al mismo tiempo podemos entender la probabilidad 2 que la función LSH nos dé una colisión si los puntos están a una distancia de 2 o más. Es por eso que podemos hacer una caracterización general, digamos, de la función de hashing del LSH, considerando para ella la distancia máxima para considerar similares, la distancia mínima para considerar elementos que son muy distintos entre sí o disímiles, siendo de 1 la distancia máxima para considerar similares y de 2 la distancia para considerar elementos muy distintos entre sí. P1 la probabilidad de colisionar entre similares y P2 la probabilidad de colisionar entre objetos o elementos muy distintos. Naturalmente, algo que vamos a pedir es que la probabilidad 1 sea mayor a la probabilidad 2, es decir, que la probabilidad de colisionar entre objetos que son similares sea mayor a la probabilidad de colisionar entre elementos muy distintos. Y además generalmente vamos a establecer una relación entre las distancias, que la distancia 1, que va a ser la distancia máxima de, en ese sentido, considerar elementos como similares, usualmente va a ser una relación con una constante, una cierta constante de la distancia 1, ¿sí? En ese sentido, obviamente, cuanto mayor sea la diferencia entre la probabilidad 1 y la probabilidad 2, mejor será la función del SH y ese va a ser uno de los objetivos que vamos a tratar de buscar en construcción.